a una sola voz decimos: el sol de Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Bueno, mis amigos, continuamos con esta interesante exposición que nos hace Alejandro Hicha. Vamos a llegar a explicar con lujo de detalle aquellas cosas que han desfavorecido la política exterior venezolana, cómo la política que realiza el país desde temprana fecha, como 1897, tiene su repercusión hoy día por algo que ya precisamente ha sido tomado en cuenta en las preguntas. Entonces, continuamos con Alejandro. Bueno, sí, fíjate, un poco, Roger, y nuestro usuario. Íbamos convergiendo sobre el tema, ya va convergiendo para que lleguemos a las 5 preguntas. Correcto. Y a la coherencia que tienen. Pero lo importante es explicar primero la política, porque fíjate, la contracampaña de esa ultraminoría es desestimular el voto, diciendo no hace falta consultar a la gente. Así es. Fíjense, claro. Porque eso de la soberanía se ejerce. Este es un gobierno holandés que no quiere ejercer la soberanía y le falta decir y no quiere invadir militarmente como si el enemigo fuera el pueblo guyanés, como si hubiera... No. Aquí nuestro enemigo jurado desde, ya lo vamos a explicar, históricamente es el imperialismo angloamericano, que se ponen, se acomodan entre ellos. En un momento uno funciona como el policía bueno, el otro como el policía malo, pero siempre en función de sus intereses y siempre en función de acabar con la revolución bolivariana. En aquellos tiempos, acuérdense, Monroe contra Bolívar. Así es. Y en estos tiempos, el imperialismo americano contra la revolución bolivariana. Ok. Entonces, es muy importante que comprendamos que el poder de referéndum y el que tengamos una participación masiva en ese referéndum es una de las argumentos de legitimidad política, legal, moral y ética de una nación que tiene toda una historia y toda una cantidad de documentación en las manos que prueban que esa es parte integrante y existencial de su territorio contra una pretensión que ya tiene más de 100 años de apoderarse por vía de la piratería, porque eso es lo que hacen, piratería, eso es lo que están haciendo ahorita, piratería, saqueando un petróleo en unas áreas marítimas que corresponderían a Venezuela una vez delimitadas las áreas marítimas. Claro. ¿Ves? Llegado a un acuerdo, pero lo está saqueando en este momento, basándose en el derecho de los piratas, en las patentes de corso que entregaba Francia y en los que entregaba la reina de Inglaterra a sus piratas, a sus caballeros, a Sir Walter Raleigh, que por cierto estuvo en Guyana. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que esta vía que toma la Asamblea Nacional, que eso es muy importante, el referéndum no lo llama el gobierno nacional, lo llama en la Asamblea, donde reside la soberanía popular. Así es. Y fue unánime, compatriota. Todos los diputados votaron por llamar a ese referéndum. Todos los diputados de oposición y del gobierno, de todos los partidos, Entonces es muy importante que sembremos eso en nuestros corazones. Esta es una herramienta, vamos a llamarla en términos de lo que es la juventud hoy en día. Este es el game win, o sea, es la herramienta que nos hace triunfar en términos de los juegos estos cibernéticos, ¿cómo que lo llaman ahora? El game changer. Entonces, que nos empodera, ¿será? Que nos empodera, claro, y nos da legitimidad, porque la diferencia es que nosotros estamos respondiendo a que nos quieren eliminar como nación. Insisto, si nos arrancan el Esequibo, es como si nos arrancaran toda esta parte del cuerpo o toda esta parte del cuerpo. Y de ahí después vienen a despedazarnos.
es existencial para nosotros. En el caso del pueblo guyanés, para que sepan una cosa, al pueblo guyanés no le llega ni un centavo de la extracción petrolera que está haciendo ExxonMobil con este presidente que pareciera ser que hizo la motocar el segundo Irfán Alí, que pareciera ser que le aplicaron alguna combinación extraña de presiones. Puede haber sido la presión de la amenaza o la presión del dinero. Así es. Y parece que sucumbió a la presión del dinero, porque ese señor llegó aquí, la primera vez que llegó a Venezuela, siendo electo presidente, y habló del acuerdo de Ginebra, que él estaba con el acuerdo de Ginebra. Sorprende su posición hoy, de que ahora está envalentonado, inclusive vistiéndose militar, hablando con un pueblo tan sufrido como el pueblo de Guyana, donde estos negocios sabemos que ExxonMobil va a tomar todo el petróleo y lo que va a dejar en ese pueblo es las migajas que además se las roba una oligarquía que es la que gobierna a ese pueblo, a ese sufrido pueblo, al que tenemos que ser solidarios con ella. Nuestro problema jamás en nuestra democracia bolivariana de paz jamás es contra el pueblo de Guyana, ni contra ningún pueblo del Caribe, ni contra ningún pueblo de Sudamérica, Latinoamérica. Por más contradicciones que tengamos, siempre la diplomacia de paz. Así como tuvo esa paciencia el presidente Nicolás Maduro de aguantar tantas provocaciones los gobiernos fascistas que estaban en el grupo de Lima, ¿te acuerdas? Todas las cosas que nos hicieron. Un día trataron, chicos, 7 presidentes ahí en la frontera para invadir a Venezuela. ¿Y Maduro qué hizo? Paz. Y miren cómo estamos ahorita. Exacto. Entonces nosotros no vamos a caer en la provocación de la guerra, y con nuestra arma fundamental que es la paz, vamos a defender nuestro brazo, nuestro hombro y nuestro cuerpo nacional. Entonces fíjense, por eso es tan importante este referéndum, convocado por toda la voluntad popular expresada en la Asamblea Nacional, los representantes del pueblo que en ese momento devuelven la soberanía del pueblo y le dicen al pueblo, bueno, nosotros representantes de ustedes en este órgano que es la Asamblea Nacional, le devolvemos la soberanía, así como lo hizo Chávez en aquella oportunidad cuando le elegimos presidente en el 98, en la Cuarta República, y él dice, ahora yo les entrego la soberanía otra vez, y la que gobierne la Asamblea Nacional Constituyente, ¿y se acuerdan? Claro. Que gobernará la Asamblea Nacional y la hizo la... Bueno, ahora la Asamblea le dice al pueblo, nosotros entregamos la representación para consultarlo sobre un tema de importancia nacional y en la cual todo el Estado, o sea, todos los poderes necesitamos del mandato popular, porque esto es una democracia participativa y protagónica. Y proponemos estas 5 líneas de política de Estado para defender nuestro cuerpo nacional. Son 5 líneas de política. Vamos a ver la primera. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho, siempre al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra soberanía asequible? Ok, vamos a analizar la primera pregunta. Lo primero es que, ¿cuándo se inicia este conflicto? Este conflicto nació mucho antes de la conformación de la República de Venezuela el 5 de julio de 1811. Porque todos esos territorios pertenecían a la corona española. Todos los territorios, desde México, incluida la Florida, hasta la Argentina, excepto Brasil, pertenecían a la corona española. Porque Cristóbal Colón, el enviado de los Reyes Católicos, fue el que consiguió este continente, este territorio, y ahí arrancó la cosa. Acuérdense que después Francia e Inglaterra lo que hacen son actos de piratería contra el Imperio Español. Así es. Piratería. Y sobre todo, fundamentalmente en el Caribe. Por eso usted ve tantas colonias acá. Francia, después Holanda, porque acuérdense que Holanda era parte del reino español. De hecho, Carlos V era hablaba más alemán que castellano. Creo que no hablaba castellano Carlos V. Hablaba alemán. ¿De acuerdo? Entonces, luego los holandeses.
Entonces, por eso es que usted ve en el Caribe islas angloparlantes o territorios angloparlantes, ve territorios francoparlantes Así es. y ve territorios holandeses parlantes. Hablan holandés. Entonces, en las Guayanas, ven a Capitanal de Venezuela, se establece hasta la margen izquierda del río Esequibo. En un río siempre la margen izquierda es viendo aguas abajo, o sea, la corriente como si tú fueras montado en una curiara y va bajando por el río, la margen izquierda siempre es la que le queda a la izquierda y nunca subiendo. Entonces, margen izquierda, de ahí a la capital general de Venezuela hasta Panamá. El resto, todo era del virreinato, en ese momento, del virreinato, sí, de un virreinato allá en la metrópoli de Países Bajos, lo que es hoy Holanda. No voy a dar una clase de historia, pero Holanda, o el reino, lo que es hoy llamado Países Bajos, Holanda, por un tema de separación religiosa, ahí no voy a caer, se independiza del reino de España. De España. Y el reino de España le reconoce la independencia. ¿De acuerdo? Y cuando le reconoce la independencia, le dice, bueno, sus territorios se los define exactamente. Son de la Capitanía General de Venezuela para allá. Exactamente. Para allá. Pero usted Pero para no allá ejerce del soberanía, río Esequibo. va para allá del Esequibo para la derecha. Exacto. Donde ustedes, entonces ahí se hablaba holandés. Más adelante se consigue mucho oro aquí en Venezuela, en la cuenca del Cuyuní. Ese oro que todavía tenemos ahí tenemos una de las reservas más grandes del mundo en oro, creo que es la quinta, si no recuerdo si no me equivoco. En el río Esequibo, el río Cuyuní, que nace en Venezuela, que es uno de los patrimonios de todo tipo, ambiental fundamentalmente, en biodiversidad, y después en todos los minerales que hay ahí, de Venezuela. Nace en Venezuela y desemboca en el río Esequibo. Por eso yo hago un chiste aquí. Los españoles no tenían no tenían teodolito, no tenían GPS. Entonces, ¿cómo definían sus territorios dentro de su propia corona? Bueno, mira, esto es del virreinato X, o del reino, de la corona, este es el virreinato de los Países Bajos. De este río a la derecha hasta el Atlántico, todo es tuyo. Por eso que está definido así. Y de este río hasta la izquierda, todo es de la es. Capitanía General de Venezuela, que pertenece, ¿verdad? O alterna la capitanía a lo que era el virreinato de Granada, que era nuestro virreinato más cercano, que estaba en Santa Fe de Bogotá. Ok, los ingleses empiezan a hacer incursiones en ese territorio desde ese momento y a disputarle a los españoles y a los holandeses ese territorio. Y empiezan a robar oro y todo eso. O sea, la primera situación es que el reino de Holanda le vende, pero fíjense, ya lo primero es que ya hay una cuestión de derecho, de documentos escritos, hay un tratado, que no me acuerdo el nombre aquí está en un libro que lo tengo, y no me acuerdo el nombre, pero es un nombre de estos holandeses, el tratado, ahorita lo digo, donde se establece, sí, Holanda, te reconozco tu independencia del reino de Castilla, Aragón y todas las cosas, pero ustedes están del Esequibo para allá. Y la capital de Venezuela, que es nuestra, es para acá. Ok, primera cuestión de derecho que tiene que ver con uti possidetis iuris. Así es. Que es como posees, como usas, poseerás ilegalmente. Porque legalmente, bueno, aquí tengo un documento donde tú estás reconociendo que tú eres soberano allá, usas allá y yo uso aquí. Y después, la forma, después que hubo toda la independencia y descolonización de América, lo que se aceptó entre las propias colonias americanas es que el uti possidetis iuris, que es parte del derecho romano muy antiguo, para ponernos de acuerdo entre nosotros, cuál va a ser el territorio de Colombia, de Colombia, cuál va a ser el territorio del Perú, cuál va a ser el territorio de Bolivia, así. Ok, perfecto. Entonces estos señores empiezan en este tema hasta que hay un acuerdo ahí donde Holanda, ese es otro papelito, que está firmado y está escrito. Ajá. Holanda le vende por papeles al reino de Inglaterra algo así como el territorio que es hoy Guyana, en acres
tantos miles de acres, que representan 30 y tantos mil kilómetros cuadrados. Que eso el es territorio Guyana. legal, es el territorio rural de Guyana. Porque lo compraron, es como cuando usted compra una tierra, se la dieron por papeles. Y la tierra, porque entonces los holandeses no podían vender lo que no le pertenecía. Los holandeses no podían vender de este lado porque ya habían reconocido en el tratado anterior que eso es la capitanía. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, los holandeses venden lo que poseen, no pueden vender lo que no poseen. Y venden esa hectárea, esos acres, esos 30 y tantos mil kilómetros cuadrados. Lamentablemente, lo que pasa es que no traje los lentes, entonces aquí está, les diría exactamente el número, pero bueno, ustedes me creen. Ok. Es otro documento probatorio. Luego, fíjense que ahí aparece, sin embargo, estos piratas de siempre, los piratas ingleses, ellos por un lado utilizan el derecho internacional y por otro lado utilizan la piratería, porque como tienen doble cara, ¿ves? Un Sir puede ser, en un momento dado, el Sir Walter Raleigh, ¿eh? En un momento dado puede estar sentado en la corte, muy enflusado, y por otro lado se pone un parche y piratea y hace un desastre, y él tiene doble personalidad y se le acepta. Se le acepta. Ok. Entonces, fíjense, desde ahí empieza el tema. Desde estos años. Luego hay lo que conocemos, la Declaración de Independencia de Venezuela, nuestra guerra patria, el ejército libertador se hace un ejército muy famoso por dos razones. Porque es muy poderoso, es victorioso y además es un ejército de justicia y de paz. Gana con la paz mucho más que lo que ganan los piratas con la opresión y con todas esas cosas. De integración, ese ejército está creando un gran polo, era un ejército de mucho prestigio. El primero en reclamarle a los ingleses que están haciendo uso de un territorio que no les corresponde fue Simón Bolívar. O sea, para que ustedes vean lo que está en juego en términos de dignidad nacional y en lo que está en juego en términos de nuestra historia, es Simón Bolívar el primero. A través de su embajador, siempre Bolívar en la democracia, en la diplomacia, siempre Bolívar en el derecho internacional, y le manda una carta a su majestad y le dice que están ejerciendo actividades en un territorio que no le corresponde. Y Bolívar es categórico. Dice, o se van, o se tienen que hacer ciudadanos venezolanos y subordinarse a las leyes venezolanas. Así es. Más nada. No les ofrece guerra, no les dice, no, que eso no es nuestro. Sencillamente le demuestra. ¿Qué hacen los piratas, como hacen siempre, cuando tú te les impones con fuerza moral contra, pero que además en ese momento todavía Venezuela es un país, acuérdense lo que le planteó Bolívar a Norteamérica cuando violaron la zona de exclusión aquí, cuando le plantea al embajador de los Estados Unidos, le dice Venezuela, cuando el embajador de Estados Unidos osó en amenazar a Bolívar, que iban a venir a rescatar los barcos a la fuerza, y Bolívar cuando la última carta se lo dice. Este país ha perdido más de la mitad de su población, lo estoy parafraseando, por supuesto, en su lucha por ser libre, por su independencia, y estamos deseosos, los que quedamos aquí, así es, de enfrentar el mundo si el mundo entero nos ofende. O sea, que vengan para acá, si lo quieren militarmente, es militarmente, pero siempre por la paz primero, porque Bolívar les dio una clase de derecho internacional cuando le dijo a los gringos que siendo neutrales estaban pasándole armas a los españoles, porque ellos son así, los angloamericanos siempre son así, doble cara y por abajo te están metiendo la puñalada trapera. Bueno, Bolívar les manda esa carta y los señores no responden nunca. Entonces, fíjense, ahí hay una primera, hasta en las relaciones, en el derecho natural, quien calla otorga, ¿verdad? Bolívar les manda la carta diciendo, y ellos nunca responden esa carta. No es sino hasta después de la muerte de Bolívar, por supuesto, al morir Bolívar, al desintegrarse Colombia, entra en un estado de debilidad. Ahí empiezan los señores otra vez, porque siempre son así, son como los parásitos que entran en el cuerpo o como los virus, te consiguen un estado de debilidad y en ese momento voy así es. Y se meto. Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos otra vez
a identificar la estación. Ok. Venimos y bueno, Y con cerramos esta con las 5 preguntas. apasionante historia de la cual tú nos estás relatando y la pregunta. Se Tenemos remató que con la pregunta. responder Es que la pregunta, claro, es que la pregunta hay que responderla con este marco. Exactamente. Y es muy rápido. Entonces ya responder. venimos, amigos.